Hola, bienvenidos a esta secuencia didáctica número 33. Recuerda que este video está diseñado para que verifiques los resultados correctos con los de tu cuaderno. Te recomendamos que lo uses con discreción. En esta sesión vamos a analizar triángulos y paralelogramos. Lean en parejas la siguiente información y contesten. Tenemos triángulo medida de los lados en centímetros 18, 14 y 11, del B 15, 18 y 35 y del C 20, 17 y 16. ¿Qué piensan acerca de lo que dice Roberto? Roberto está en lo cierto, pues con las medidas establecidas para el triángulo B no es posible construirlo. ¿Coinciden o difieren con la afirmación de Roberto o justifiquen su respuesta? La afirmación de Roberto es correcta porque no es posible construir el triángulo B. Desigualdad del triángulo. ¿En todos los casos fue posible construir un triángulo? No. Para la tercera terna no fue posible porque los dos lados no se alcanzan. En los casos en que fue posible, al comparar la suma de la medida de los lados, ¿qué patrón identifican? La longitud de cualquier lado es siempre menor que la suma de las longitudes de los dos lados. ¿Este patrón se presentó cuando no fue posible realizarlo? No. En el caso 30 es mayor que 18, es igual a 10 más 8. Tenemos el siguiente cuadro. Medidas de los lados, la suma de la medida de los dos lados y la comparación de la suma de los medidos lados. ¿Fue posible construir el triángulo? En el primer caso sí, en el segundo sí, en el tercero no, cuarto sí, quinto sí y sexto sí, teniendo la suma de los lados en este caso. ¿En qué caso se puede construir un triángulo a partir de tres medidas? Cuando la longitud de cualquier lado es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados. ¿En qué caso no es posible? Cuando la longitud de alguno de los lados es mayor que la suma de las longitudes de los dos. De acuerdo con sus respuestas, propongan tres medidas en las que es posible. En la A, 4, 4 y 6, en la B, 5, 5 y 5 y en la C, 12, 10 y 20. Escribe en cada caso tres medidas de las cuales no es posible construir triángulos. 1, 1 y 3, 1, 6 y 7, 10, 5 y 2. Unicidad triangular. ¿Cuántos triángulos distintos se pueden trazar con estas medidas? Solo se puede trazar uno, pues solo existe un triángulo que cumple con estas características. ¿Cuánto mide el ángulo que falta? 10, pues la suma de los ángulos anteriores de cualquier triángulo es 180 y 60 más 110 es igual a 170 grados. ¿Es el único triángulo que se puede formar con esas características? Sí, porque al establecer dos ángulos y una longitud, existe un solo triángulo con esas características. Escriban la medida de los otros ángulos. Cada ángulo mide 55 grados y el triángulo que se forma es isósceles y tiene dos ángulos iguales. ¿Es posible construir distintos triángulos o solo uno? Solo uno, porque las longitudes de los dos y un ángulo están determinados. ¿Cuánto miden los lados de un triángulo que trazaron? Acuérdense que esto es una respuesta libre. Respuesta libre. ¿Cuántos triángulos distintos se pueden trazar? Una infinidad, porque no se determina ninguna longitud. ¿Se pueden trazar ángulos distintos? No, porque las longitudes de los tres lados ya están determinadas y por tanto también lo están las medidas de los ángulos interiores. ¿Es posible afirmar que el triángulo trazado es único? Sí, porque las condiciones dadas para su construcción ya fueron establecidas. ¿Habrá un solo paralelogramo que cumpla con esas condiciones? No, existen varios paralelogramos que cumplen con estas condiciones en base a la unicidad de la construcción de los triángulos. ¿Qué pueden concluir después de la construcción? Pues que hay una infinidad de paralelogramos que cumplen con esas características. ¿Se obtiene otro que cumple las mismas condiciones? Sí, se obtiene otro que las cumple. ¿De qué manera será posible indicar construir muchos paralelogramos? Por ejemplo, asignar una variable al ángulo que se forma entre dos lados consecutivos del paralelogramo, siempre que estos midan 6 centímetros y 4 respectivamente. ¿Será posible construirlos? No, no es posible construirlos todos porque hay una infinidad de paralelogramos que cumplen con las medidas dadas. ¿Cuáles se mantienen? El paralelogramo es único, se modifican los otros ángulos interiores para las longitudes de los lados que se mantienen. Por lo tanto, el paralelogramo no es único. Un paralelogramo de 10 centímetros y otro de 14 cuya longitud mida 25, ¿lograron construirlo? No es posible.
En el siguiente, un paralelogramo de 40 y 140 se puede construir, si es posible. ¿Se trata de un paralelogramo único? No. Y ¿es adyacente de 50 y 110? ¿Lograron construirlo? No. Vamos al siguiente cuadro con las afirmaciones verdadero o falso. ¿Es posible construir un único triángulo si se tienen las medidas? Verdadero. Es de los criterios de la congruencia de los triángulos. ¿Es posible construir un triángulo si la suma de las medidas de los dos lados es menor? La suma es falso porque la suma es mayor. ¿El triángulo es único si la medida de sus tres lados y sus tres ángulos interiores son iguales? Es falso. Existen infinitos triángulos equiláteros con esas medidas. Si se conocen las medidas de los dos triángulos y un triángulo y el ángulo que forman entre sí, ¿es posible construir un único triángulo? Es verdadero. Es uno de los criterios de congruencia. Si se conocen las medidas de los triángulos adyacentes del paralelogramo y las medidas de cualquiera de sus lados, ¿es posible construirlo? Es verdadero. Sí es posible construirlo porque existen una infinidad de paralelogramos con esas medidas. ¿La construcción que hicieron es única? Sí, porque las dimensiones del paralelogramo quedan establecidas. Y tenemos aquí la construcción de este paralelogramo. 30.99 con 5.83 centímetros. Con las medidas proporcionadas se forma un único triángulo y este a su vez congruente con el segundo triángulo forma un paralelogramo, por lo tanto es único. Bueno, con esto estamos terminando la secuencia número 33. Te recordamos que es importante que trabajes de forma personal y que compares tus respuestas.